Bueno, vamos a comenzar a realizar el primer problema. Bueno, el primer problema nos dice esto. Mi nombre es Luis Enrique Carvajal Huiza y vamos a comenzar con el primer problema. Dice que 10 kilogramos de R134A a 300 kilopascales llenan un recipiente rígido cuyo volumen es de 14 litros. A continuación se calienta el recipiente hasta una presión de 600 kilopascales. Determine la temperatura y la entalpía total del refrigerante cuando se termine el calentamiento. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a recortar esto y para poder resolverlo, ya lo tenemos aquí. Vamos a seleccionar un lápiz con un grosor no tan azul marino, punta super fina, sugerencias sincero. Ya está. Lo que vamos a hallar es primero la temperatura a esta presión. Entonces lo que vamos a las tablas y nos vamos a dar cuenta que no hay la temperatura para la presión a 300, pero hay una necesitamos a 300, pero solamente tenemos a 280 y 320. Y los valores para estos números son menos 25, menos 1,25, está en Celsius, y 2,46. Recordemos que esto está en kilopascales y el otro está en Celsius. Bueno, la temperatura que nos va a dar va a ser una temperatura de 0,065 grados Celsius, después de nuestra interpolación, claro. Bueno, ahora nos vamos a la siguiente parte, que vendría a ser hallar la entalpía. Bueno, entonces lo que vamos ahora a utilizar es nuestro estado 2, que en este caso vendría a ser la presión a 600 kilopascales. Recordemos que la temperatura va a ser una temperatura constante. Si desean la podemos graficar. Más o menos va a estar así. Vamos a dibujar nuestra campana. Y más o menos estaría así. Nuestro gráfico: temperatura, volumen, y vamos a seleccionar esto para ahora. La temperatura ya la sabemos que está a 0,65, pero ahora nos dice que la presión está aumentando. Entonces ahora nuestra nueva presión va a ser de 600 kilopascales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar estos datos para lograr hallar nuestra entalpía, ya que la entalpía nos pide que determine la temperatura y la entalpía total del refrigerante cuando se termina el calentamiento. Bueno, nos vamos a la temperatura, digo a la presión de 600 kilopascales y nos fijamos en los datos sobre volúmenes para utilizar el volumen F viene a ser 0,0000819 y nuestra VG viene a ser 0,034
29,5. Ahora, utilizamos nuestra fórmula conocida como B es igual a BF más nuestra calidad por 0, por nuestra BFG. Entonces lo que hacemos es hallar nuestra BFG. Ahora, nuestra BFG va a ser la diferencia de BG menos BF. Entonces vamos a hacer ese cálculo ya que tenemos los datos aquí y nos sería 0,0081999. Perdón, me he equivocado acá. Primero sería 0,034295 menos 0,008199 y nos da que BFG es igual a 0,03, si no me equivoco, 0,334751 334751. Bueno, ahora utilizamos esta fórmula para resolver esto y nos va a dar que nuestro volumen en sí va a ser, el volumen específico es igual al volumen, que sería en este caso 14 litros, pero lo vamos a convertir en metros cúbicos, que sería 14 por 10 a la menos 3 y esto sobre 10, ya que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Entonces esto nos va a dar un volumen de 0,0014. entonces esto sería nuestra respuesta acá, 0,0014, y esto va a ser igual a BF, que ya lo tenemos, que sería 0,0008199 más BFG. Ahora lo que vamos a hacer es de que nuestro 0,08 va a pasar restando 0,008199, nos da un valor de 0,0. Primero vamos a escribir los ceros, que nos da 0,0005 801, y esto es igual a nuestra BFG, que ya le hemos sacado por nuestra calidad por BFG, que sería 0,0334751. entonces ahora esta respuesta la vamos a dividir entre 0,0334751 y nos da un valor de 0,017 y bueno, esta sería nuestra calidad. A ver, vamos a poner control Z. Acá nos hemos equivocado. Nuestra respuesta era de 0,0173. 0,0173. Bueno, esa sería nuestra calidad.
Y ahora por último utilizamos la fórmula de entalpía, que nos para hallar la entalpía del problema. Y la fórmula de entalpía es H es igual a HF más HFG, y nos da que HFG según tabla viene a ser 81,51 más la entalpía de 0,0173 por la entalpía FG, que es 180, también por tabla FG 180,90. H es igual a, vamos a utilizar la calculadora. Primero vamos a hacer la multiplicación, que sería 0,0173 por 180,90, y esto lo vamos a sumar a 81,51. Entonces nuestra entalpía nos da de 84,6 395. Entonces ya tenemos las dos cosas que nos ha pedido el problema: nuestra entalpía y nuestra temperatura. Bueno, esos serían los dos datos que nos pide el problema: determinar tanto temperatura como la entalpía del refrigerante cuando termina calentándose, ¿no? Bueno, ahora pasamos con el segundo problema. Bueno, el segundo problema es un poco más fácil, y nos dice, a ver, vamos a poner recortar de nuevo para hacer para agregar ciertas cosas, y agrandamos. Nos dice, se calienta el agua en un dispositivo cilindro émbolo vertical con una masa del émbolo de 20 kilogramos y su área transversal es de 100 centímetros cuadrados y la presión atmosférica local es de 10 kilopascales. Determine la temperatura a la que comienza a hervir el agua. Entonces, lo que vamos a utilizar acá es algo conocido como la sumatoria de fuerzas en Y, en este caso, ya que no hay ni una fuerza en X. Sería la presión por el área menos la presión atmosférica por el mismo área que ocupa menos la fuerza de la gravedad en sí. Y esto, ya que van a ser fuerzas en sí, se tienen que anular porque el equilibrio sería cero. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a descomponer la presión en sí, porque es lo único que no sabemos. Entonces vamos a hallar la presión. Entonces la presión atmosférica sí la sabemos, porque es la presión que nos da el problema. Ahora despejamos la presión y nos vamos a dar cuenta que la presión se viene hacia esta parte de acá. La presión atmosférica se va a quedar sola, porque esto va a pasar para este lado, y el área es la única que se va a quedar. El área va a pasar dividiendo acá, pero área con área se nos va a ir, y lo único que se va a dividir por el área va a ser nuestra misma fuerza de gravedad. Entonces, ya una vez visto esto, nos va a quedar esto, y lo único que nos quedaría es resolver esto. Vendría a ser la fuerza de la presión, la presión atmosférica, y esto sería la gravedad, que en este caso la estamos tomando como 9,81, y con la masa del émbolo de 20 kilogramos, y el área que nos da a 100 centímetros cuadrados lo vamos a cambiar por la unidad del sistema internacional, que sería metros cuadrados. Entonces centi es la unidad de por 10 a la menos 3, entonces nos quedaría 0,01. Ahora lo demás ya solamente sería ir a tablas.
porque ya que dice la temperatura de ebullición de la de saturación corresponde a la porción, por lo tanto la entrada de A5 tenemos que, si nos damos cuenta en la tabla, no tenemos 100, tenemos 101. Ahora la presión va a ser casi imposible que la hallemos en la tabla porque está con decimales, es por eso que tenemos que hacer una interpolación. Y 125 que sí tenemos en la tabla, ya que es el número seguido a 101. Bueno, interpolamos para hallar las temperaturas, porque acá me faltó agregar esto. Estos son las presiones que están en kilopascales y la temperatura que está en grados Celsius. Entonces, una vez resuelto esto, nos va a quedar después de la interpolación que la temperatura de saturación en sí es de 104. Y ustedes se preguntarán por qué la temperatura de saturación. Estamos utilizando la temperatura de saturación, ¿por qué? Porque nos pide determine la temperatura en la que comience a hervir el agua. Ahora, si nos damos cuenta, vamos a hacer nuestro dibujo. En el momento en el que se empieza a hervir el agua, es en la temperatura de saturación. Aún así, digamos que en esta parte, porque esos serían el principio y final de nuestro estado, esta parte se llama mezcla. En estos puntos va a ser donde se encuentra el primer comienzo en sí del proceso de líquido-vapor. Entonces, como en el problema nos dice determine la temperatura en que comienza a hervir el agua, vamos a utilizar ese dato como fuente para darnos cuenta que se está tratando de la temperatura de saturación. Entonces es por eso que también hemos utilizado las temperaturas de saturación para hallar esto. Bueno, eso sería todo para el problema 2.